abogada, activista LGBTI, también es activista política de redes. Muy buenos días, bienvenido a nuestro programa. Gracias, Rosa, gracias por la invitación, gracias por abrir la ventana a las denuncias, gracias por abrir la ventana a la protesta, gracias por ser la voz para el pueblo. Gracias a ustedes por estar con nosotros y darnos sus puntos de vista. Vamos a iniciar de inmediato con lo más reciente, porque tenemos muchos temas que conversar el día de hoy, pero el día de ayer, dentro de la Asamblea Nacional, se debatió un proyecto para, digamos, promover el uso del lenguaje con conciencia de género. Ley sobre la promoción y uso del lenguaje con conciencia de género. Es un paso importante, Richelle, porque ayer leíamos también en redes sociales que quizá se debate mucho la forma, pero no el fondo. Pero ¿es significativo esto que ocurrió ayer dentro de la Asamblea y en qué sentido? Sí, hagamos un análisis, digamos, bastante objetivo y dejando lo visceral a un lado, ¿no? Esta es una ley que contempla, básicamente está desarrollada por 10 artículos y lo que intenta, digamos, el espíritu del legislador es fomentar y concretar la realidad, la igualdad real y efectiva entre lo que es la existencia del hombre y la mujer dentro de la sociedad. Es decir, equipararlos en deberes y derechos. Entonces, pareciera que sí, es de fondo, es de forma, pero quizás toca algo de fondo. Okay. ¿Y qué es lo que está atacando de fondo la ley? Precisamente el Estado, lo que consideramos nosotros como Estado patriarcal. Es decir, aquel estado de dominación y opresión del hombre hacia la mujer o hacia el género o todo lo que se asocie hacia lo femenino. Entonces, digamos que desde el lenguaje inclusivo, desde el lenguaje enfocado en el género, se trata de reivindicar la figura de la mujer y de las diversidades sexuales. Porque entonces cuando decimos que el lenguaje es inclusivo, está tanto la mujer como la población LGBTI. Es un hecho importante entonces. Es un hecho importante, pero no suficiente. ¿En qué otras materias deberían avanzar, por ejemplo? Bueno, tú que has venido trabajando en materia LGBTI la deuda del Estado es inmensa. Realmente en Venezuela todavía no existe una ley que podamos decir que es sustancial, que es meritoria de una alabanza en tanto y en cuanto realmente concreta los derechos humanos de la población LGBTI. Estamos hablando, por ejemplo, matrimonio igualitario, uniones civiles, derecho a la identidad, estamos hablando del reconocimiento de las familias homoparentales, estamos hablando de los crímenes de odio, estamos hablando de la tipificación de la discriminación dentro de las leyes, cómo corregir dentro del aparato de justicia la discriminación, cómo imputarla, cómo castigarla, las distintas formas de discriminación. Entonces, digamos que el Estado en este sentido tiene una gran deuda con la población LGBTI, pero también la tiene con las mujeres en general. Claro. La reivindicación de la mujer, por ejemplo, en los espacios políticos, cuando tú ves Desde el gobierno se ha asegurado que se le ha dado espacio protagónico a la mujer. Sí, pero no es todavía una situación, digamos, que podamos decir que se ha avanzado al 100%. Okay. Por ejemplo, cuando tú ves una fotografía de los partidos políticos reunidos, notas que el 95% de la presencia que hay en esas reuniones es masculina, claro, es de caballeros. Solo el 5%, entre el 5 y el 10%, vienen siendo figuras representativas femeninas. Entonces, digamos, en este sentido, hace falta avanzar muchísimo sobre este tema. Bien, son parte de los temas en los que hay que avanzar. De hecho, tú participaste en las elecciones como candidata parlamentaria, candidata trans. No tuviste, digamos, allí la oportunidad. ¿Cómo está la representación dentro de la Asamblea Nacional de diputados, de políticos LGBTI? ¿Crees que fue, pues, la representación es mínima? Ahorita tengo conocimiento de que hay una diputada trans, se llama Dilbert Rodríguez, por el partido del PSUV. Hay un diputado homosexual del estado Sucre, ahorita no recuerdo su nombre, solo su seudónimo, le dicen Pichu, y el diputado Mauricio Gutiérrez por el partido Cambiemos. Sí. Conozco de estos 3 diputados que son, digamos, de la diversidad sexual y que están allí para hacer valer los derechos de la población LGBTI, que bastante ignorada ha sido durante estos últimos 20 años, pero afortunadamente pues Venezuela no se escapa de esa ola progresista, de esa ola de la defensa de los derechos humanos, bien por el tema de las redes sociales, bien por el tema de la comunicación social. No nos encontramos aislados de esta realidad. Y de una u otra forma los políticos se han visto en la necesidad de ponerse a la altura de las circunstancias. Por ejemplo, el 28 de junio hubo políticos que en su vida se habían manifestado a favor de los derechos igualitarios para las personas LGBTI y lo hicieron público en sus redes sociales.
Que hace unos años incluso los atrás partidos esto no se políticos, veía. partidos políticos como por ejemplo 20 Venezuela, partidos políticos como Soluciones para Venezuela, partidos políticos como el PSB, que se tiene, digamos, un imaginario colectivo del que el PSB es homofóbico Sí. o está contrario, es contrario a la diversidad sexual, pues no, ellos manifestaron a través de las redes sociales el apoyo y las felicitaciones por el Día del Orgullo. Son temas que están en debate en el mundo y que en otros países pues han ido avanzando de forma progresiva y que en Venezuela aún se cree que es incipiente. ¿Crees tú que también juega el tema de la religión, de nuestros paradigmas, de los conceptos que se tiene, pues el deber ser? Sí, bueno, fíjate, Fundamentos cuando me hacen religiosos. esta pregunta yo digo, mira, más allá de los fundamentos religiosos y más allá de los fundamentos morales es la voluntad política de quienes ejercen el poder, de quienes se encuentran, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, de quienes están en el Tribunal Supremo de Justicia, de quienes se encuentran en la Fiscalía General de la República, de quienes ejercen el poder ejecutivo desde el presidente, vicepresidente y ministro, para realmente concretar los derechos de la población LGBTI. Mientras no exista voluntad política, no vamos a avanzar en estos temas. Mientras no exista en Venezuela una política pública de educación, de fomentar el respeto, de fomentar la inclusión de las personas LGBTI, es difícil avanzar en estos temas. Aquí han ocurrido crímenes de odio y, por ejemplo, yo no he visto al fiscal general de la República, Tarek William Saab, pronunciarse sobre estos crímenes de odio. En Venezuela ocurrieron 7 en el mes de junio. 7 crímenes de odio en contra de la población LGBT. Y hasta el momento... ni siquiera son temas que se hayan, digamos, hecho eco los medios de comunicación social en forma masiva, como por ejemplo ocurrió en España recientemente el asesinato de un muchacho LGBTI, el cual se ha hecho eco en la prensa en el mundo, protestas en las calles, y esto está ocurriendo en Venezuela y nos hablas de, en junio, 7 personas. 7 personas. De odio. Y bueno, cuando tú, por ejemplo, escuchas la declaración de... Además, infeliz por la forma como lo hace, del alcalde de Baruta, Darwin González, cuando compara el atroz crimen, delito que ocurrió en contra de una mujer trans, con un robo que se salió de control, que se pudo ver, o sea, la comparación pudo haber sido un robo que se salió de control y en el forcejeo asesinaron a la persona. Ya va, o sea, analiza los hechos a la luz de lo que realmente está sucediendo. Porque cuando tú me dices a mí que pudo haber sido la consecuencia de un forcejeo, el homicidio, oye, le amputaron las manos, la decapitaron, le desprendieron la mandíbula y le extirparon los genitales. Entonces allí estás en presencia de un delito de odio, de un delito que se cometió con saña en razón de lo que la persona es y de lo que la persona representa, que es su identidad de género y su expresión de género en la sociedad. Es decir, que incluso se criminaliza a la persona por tener otra condición sexual diferente. Se revictimiza a final de cuentas, porque se ignora realmente los motivos por los cuales ella o él pudo haber sido asesinado. Entonces, tenemos este crimen, tenemos el crimen de otros 2 chicos, parejas homosexuales en Baruta, tenemos el crimen de una pareja lesbiana en el estado de Aragua, esto ocurrió recientemente el 29 de junio, tenemos también el crimen de una mujer trans en Mérida, y sobre estos casos no se habla, sobre estos casos nadie quiere dar la cara y en principio le corresponde al Ministerio Público dar la cara respecto a estos temas. Sobre el reconocimiento, por ejemplo, de las familias homoparentales. Ahorita en la Asamblea Nacional hay una gran discusión, ya va por segunda discusión una ley de familias, una ley que está relacionada con la familia. Y he visto algunos diputados manifestarse en contra, sobre todo aquellos diputados del ala fundamentalista religioso, Bertucci, los que son del cambio. Y en estos días, sorpresivamente... ¿Ha sido tajante Bertucci en este sentido? Sí, ha sido coherente, digamos. Con su religión. Pero, por ejemplo, cuando tú analizas un tuit de una diputada que pertenece a un partido político que se llama Avanzada Progresista, cuando tú escuchas la palabra Avanzada Progresista te dice... A menos no sé cómo tú lo entiendas o cómo lo entienda la audiencia, pero yo lo entiendo como un partido que está avanzando en los derechos, que va en la vanguardia de los derechos y que los derechos son reconocidos para todos los grupos independientemente de su raza, de su origen étnico, de su condición social, de su orientación sexual, de su identidad de género. Bueno, esta diputada que pertenece a la tolda política avanzada progresista, que se llama... Maribel Castillo. Sí, Maribel Castillo. Que de hecho pretende ella ser candidata a la alcaldía de Caracas, pues se manifestó en contra del reconocimiento de las familias diversas. Se manifestó en contra de las uniones entre personas del mismo sexo. Entonces,
esa postura reaccionaria realmente no es coherente ni es congruente con un partido político que se llame Avanzada Progresista. Ahora bien, más allá de lo que se habla, digamos, dentro de la Asamblea Nacional o quienes llevan la voz, uno se pregunta, ¿está la sociedad venezolana preparada para estos cambios? De eso vamos a estar hablando al regreso de la pausa. Usted también puede participar con nosotros con la etiqueta Primera Página, pues además también vamos a estar hablando de otros temas de interés como qué pasó con el partido Redes. Al regreso, no se aparte. LGBTI, además es miembro del partido político Redes. Richard, antes de irnos a la pausa, hablábamos sobre el tema de los cambios, los avances que se han producido en congresos del mundo, leyes progresistas en búsqueda de garantizar la inclusión a la población LGBTI. Nos hablabas que en Venezuela pues todavía hay mucho camino por recorrer, pero yo te preguntaba, ¿y está la población venezolana, además del tema de los políticos, la población venezolana está preparada para estos cambios, crees tú? ¿No estamos frente a una población de mayoría conservadora, el tema religioso, población católica en su mayoría? Pues fíjate, afirmar lo contrario, o afirmar esto, decir que la población venezolana no esté preparada realmente es una falacia. Okay. Es una falacia porque si algo podemos ver es que la visibilización de las personas LGBTI en Venezuela cada vez es mayor. Okay. Yo voy en la calle, yo estoy en la calle todos los días, camino por el centro de Caracas y soy una mujer respetada en el centro de Caracas. Soy una mujer respetada en todos los espacios donde me encuentro. Entonces yo digo, ¿la sociedad venezolana está preparada o no está preparada para respetarme, no para aceptarme? Siempre lo he dicho, la población LGBTI no pide respeto, no pide aceptación, pide respeto en cuanto a sus derechos. Porque la aceptación, pues, obviamente tiene una carga moral. Quizás hay personas que estén en desacuerdo con mis decisiones, quizás hayan personas que no se encuentren cómodas con mi presencia, pero me respetan. Y en tanto y en cuanto hay respeto, significa que estamos preparados. Ahora, ¿de qué manera reforzamos la preparación de la sociedad? Bueno, implementando leyes, porque las leyes tienen una fuerza social, las leyes impactan en la sociedad, las leyes nos equiparan en dignidad y derechos al resto de la población, y eso es precisamente lo que ha venido luchando la población LGBTI. Fíjate, en la Asamblea Nacional el 17 de mayo se proclamó al territorio nacional como libre de homofobia, bifobia y transfobia. Sí. Ok, eso está perfectísimo. Pero esas son cuestiones de forma, pero de fondo, ¿dónde están los derechos de esta población? ¿Dónde están los derechos que permiten decir que en Venezuela no hay homofobia cuando dos personas del mismo sexo, cuando se separan, una se queda con todo y la otra se queda sin nada? O si uno de los dos muere, la familia se queda con todo y el otro se queda sin nada. Allí hay una profunda homofobia porque no se ha ido al fondo del asunto en cuanto a las leyes. Con los derechos civiles, claro. Fíjese, cuando hablamos de este tema de la inclusión, este tema es muy amplio, pero el tiempo también se nos acaba. Es importante conversar sobre un tema de actualidad respecto al partido al que usted pertenece, Redes, que al igual que Opina y también la APR, pues no tuvieron la aprobación del Consejo Nacional Electoral para participar en este proceso electoral. Bueno, Rosa, sencillamente la discriminación en este país no solamente viene por motivos de orientación sexual e identidad de género, sino también por posiciones políticas. Para quienes no saben, miren, Redes nació en el chavismo, en la era de Chávez, hacia el año 2008, y acompañó el proceso, digamos, revolucionario hasta el año 2016, 2017, ya cuando sus líderes y dirigentes se percataron que la cuestión no iba por donde ellos pensaban o por donde lo había planteado el presidente Chávez. En este momento Redes es una organización, un movimiento social que recoge a activistas y dirigentes chavistas, pero no chavistas también, pero que tenemos posiciones de izquierda. Es mi caso, yo no soy chavista, pero tengo posiciones de izquierda. Entonces allí nos recogemos, allí nos encontramos y pues hacemos oposición desde la izquierda a quien está dentro del gobierno y se hace llamar de izquierda. Ahora ha sido el gobierno más fuerte con las críticas que se hacen desde la propia izquierda, por ejemplo, contra APR, contra este partido Redes, que con incluso la oposición tradicional. Sin duda, la retaliación política hacia los disidentes del chavismo, hacia la disidencia del oficialismo es mucho mayor que aquellos opositores, digamos, originales. Aquellos que toda su vida han sido opositores, pues han sido, digamos, tratados con mano más dócil que aquellos que han, digamos, desertado de sus filas. Y es el caso. Participan en las mesas de negociación, están en los acuerdos políticos, tienen tarjeta para participar.
mientras que, por ejemplo, el partido Redes, pues desde el año 2017 se le ha negado este derecho, aun cuando han cumplido a cabalidad con cada uno de los requisitos que se le ha solicitado. El Tribunal Supremo de Justicia emitió una resolución solicitando una revalidación de los partidos, y para lograr la revalidación, entonces cada partido debería recoger al menos el 0.5% de las firmas en cada entidad, en los 24 estados. Entonces, Redes lo hizo. Redes recogió al menos la mitad de los estados tenía que haberlo recogido. Redes lo hizo y aún así, hasta el momento no tenemos tarjeta para participar. Ahora, ¿cuál es la posición de Redes respecto a esta situación? ¿No vamos a milanar por eso? No. Nosotros vamos a seguir participando. Y así como lo hicimos en el año 2020 con las elecciones parlamentarias que fuimos de la mano en alianza con Soluciones para Venezuela, pues iremos con otros partidos políticos donde Redes se identifique, donde Redes pueda observar que hay realmente dirigentes políticos comprometidos con las luchas del pueblo, comprometidos con las luchas sociales. Allí vamos a estar. Es decir, de alguna forma van a participar. En este caso ya Soluciones para Venezuela sería el partido en el que ustedes van a aliarse para poder estar allí presentes en esas elecciones. Eso va a depender de las decisiones que tome la dirigencia, pero por ejemplo uno de los partidos que se asoma es Bandera Roja, para poder participar, y asimismo con cualquier otro partido político que realmente tenga como norte las luchas sociales y las necesidades del pueblo. Y de momento, digamos, estos partidos que están fuera no tienen oportunidad en el calendario electoral de ser tomados en cuenta, es decir, hay unos lapsos de tiempo. Hay unos lapsos de tiempo y están corriendo, y nosotros desde aquí le hacemos un llamado a los rectores del Consejo Nacional Electoral. Si hubo tolda política que aplaudió realmente la designación de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, fue precisamente Redes. ¿Por qué? Porque esperamos con ellos que hagan valer pues su autonomía, hagan valer su independencia y reconocieran a Redes como un partido político importante. Mira, Redes tiene presencia en todos los estados del país y en todos los municipios del país. Ahora, Redes no es un partido político de redes sociales. Redes no es un partido político de comunicación social. Redes es un partido político de pueblo que está en las bases y que conoce muy bien cómo se mueve y cómo se manifiesta el pueblo en Venezuela. Entonces, precisamente esa característica de Redes es la que, digamos, ha obstaculizado que haya ese proceso de reconocimiento y revalidación del partido Redes dentro del Consejo Nacional Electoral por una retaliación política hacia un líder como es Juan Barreto. Juan Barreto es el líder político de Redes, y de esa manera, pues, obviamente están vulnerando los derechos humanos a la participación política de quienes militan dentro de Redes, dentro del movimiento social y de las personas que hacen vida en esas comunidades. Bien, Richelle, también es momento de nosotros hacer la revisión de las preguntas de nuestra audiencia. Nuestro compañero Seir Contreras está listo para hacer la lectura de ellas. Seir. Buenos días, Richelle. Buenos días a la audiencia que se incorpora hasta ahora a la señal de Primera Página por Globovisión. Hay varios comentarios y preguntas. Le pediría en esta parte respuestas más cortas para avanzar con varios comentarios porque hay muchas dudas. Comienzo con Manu 2005. Dice, buenos días. Modificando mediante la ley en asamblea la forma en que hablamos, las, ¿mejoraría la situación de la población LGBT? Bueno, es importante hacer ver a las personas que el lenguaje tiene un poder dentro de la sociedad, y en la medida que lo vamos usando, pues vamos modificando las conductas de las personas. Cuando cambias la manera de pensar de un individuo, cambia sus conductas. Bolívar Divisa dice, doctora Briceño, ¿usted aprueba crear una nueva ley donde una pareja homosexual pueda adoptar a un niño? Fíjate lo siguiente, sobre este tema, digamos, es muy amplio, porque las personas homosexuales y las personas lesbianas y las personas transexuales somos hijas, hijos e hijes de personas heterosexuales. No somos hijas, hijos e hijes de personas homosexuales. Muchas personas dicen, bueno, es que si adoptan entonces los niños y niñas van a ser homosexuales. Pues allí esa premisa está errada, porque la experiencia demuestra lo contrario. Las personas homosexuales, las personas lesbianas, bisexuales y trans somos hijas, hijos e hijes de familias heterosexuales. Otro comentario, Néstor Padilla. Con respecto a las preferencias sexuales de cada quien, creo que en esta época hablar de patriarcado es arcaico. La mujer ha desempeñado todos los roles que en otrora desempeñaba solo el hombre. Otra cosa es que quieran dañar el lenguaje inventando artículos. Bueno, en principio la preferencia sexual no existe. Lo que existe son las orientaciones sexuales como estructura de la personalidad, como invariable de la personalidad. Así como lo que tú explicas para la heterosexualidad, la aplicas para la homosexualidad, lo aplicas para la bisexualidad.
El patriarcado sigue existiendo, simplemente hay que salir a la calle y ver cómo, por ejemplo, los hombres tratan a las mujeres en la calle, las acosan sin ellas permitírselo. Entonces, el patriarcado está allí presente y esa realidad hay que cambiarla. Ramón Ramos escribe, Romanos 1, 26, 27, cita la Biblia, declara que los deseos y acciones homosexuales son vergonzosos, no naturales, lujuriosos e indecentes. ¿Cómo pueden enfrentar esta realidad escrita en las Sagradas Escrituras? Pues bien, esto es algo que atañe única y exclusivamente a la religión. Nosotros nos apartamos de la religión y simplemente estamos exigiendo derechos civiles. No podemos ligar los derechos civiles con religiones. Allí estaríamos entonces actuando en contra de lo que establece la Constitución, que es el Estado laico. Las personas pueden creer o no creer en ciertas religiones y aplicar en sus vidas lo que ellos consideren necesario. Agradecemos a nuestra audiencia por las preguntas que realizan a nuestra invitada de esta mañana, Richelle Briceño. Ya para finalizar, quería conocer la agenda LGBTI. Fíjense que hace momentos veíamos acá imágenes de las movilizaciones en España tras el asesinato presuntamente por homofobia del joven Samuel. Eso ocasionó múltiples manifestaciones en este país europeo. Ahora en Venezuela nos comentas que la situación pues también es muy dura, que hay crímenes de odio contra la población LGBTI. ¿Qué contempla la agenda, el activismo social en este sentido? En principio, no callar, no quedarnos calladas ni callados ante esta situación. Mañana vamos a estar haciendo nuestra caminata en el centro de Caracas por motivo del orgullo LGBTI. Cambió su agenda, cambió su formato porque, bueno, estamos en pandemia y pues obviamente hay que tomar otras medidas. No se realizó en día domingo porque precisamente realizarlo en día hábil nos va a permitir poder asistir a cada uno de estos entes y poderes del Estado que tienen una deuda histórica con la población LGBTI. Vamos a estar en el Ministerio Público por los motivos de crímenes de odio, vamos a estar en la Asamblea Nacional por las omisiones legislativas, vamos a estar en el Tribunal Supremo de Justicia por las omisiones jurídicas de al menos cinco casos que tenemos allí, en especial pues el tema de la identidad de género, el tema del matrimonio igualitario y el tema de la penalización de la homosexualidad dentro de las Fuerzas Armadas. Todavía Venezuela es un país que se dice todas, todos y todes, pero todavía dentro de las Fuerzas Armadas se criminaliza la homosexualidad. Entonces vamos a estar en el centro de Caracas el día de mañana a partir de las 9 en Bellas Artes. Vamos a hacer todo el recorrido por el centro de Caracas. Vamos a pasar por el Consejo Nacional Electoral, que también debe reconocer a las familias homoparentales porque existe una sentencia, que es la 1187, donde en esa sentencia se establece que las familias homoparentales tienen exactamente los mismos derechos que las familias tradicionales y hasta ahora los registradores civiles se han negado a registrar a los hijos e hijas nacidas dentro de las familias homoparentales. Entonces vamos a hacer este recorrido hasta el Tribunal Supremo de Justicia a partir de las 9 de la mañana y, muy importante, Rosa, ¿hay que pertenecer a la causa para defender la causa? No. Claro. O sea, es como decir, ¿tengo que ser árbol para estar en contra de la tala? ¿Tengo que ser animal para estar en contra de la violencia contra los animales? No, sencillamente, esta es una causa justa, esta es una causa social.